Ok, buenos días. Para continuar con la academia en el área de nuestra consulta, el día de hoy vamos a hacer referencia sobre el tema de heridas por proyectil percutido por arma de fuego y posteriormente la revisión de las fichas bibliográficas y sus estudios pertinentes con este tema. Entre los objetivos tenemos identificar los patrones de lesión ósea y de las heridas por proyectil percutado por arma de fuego, comprender los distintos mecanismos de lesión producidos por el proyectil, evaluar potencialmente el daño de los mismos, así como el tipo de arma y distancia, y el manejo de las heridas por arma de alta y baja velocidad. Entonces, bueno, tenemos que la expresión más cabal a lo largo de la historia de la violencia extrema siempre ha sido la guerra. Es por eso que en la historia datan de muertes, heridas e invalidez a causa de los distintos conflictos armados que ha experimentado la humanidad. Tenemos que para la Primera Guerra Mundial hubo más de 10 millones de muertes, entre los cuales estuvo presentes militares y civiles, y ya para la Segunda Guerra Mundial hubo más de 20 millones de muertes también a causa de estos conflictos armados. Para el siglo pasado, es decir, para el siglo XX, hubo más de 223 millones de armas establecidas de distintos modelos, entre los cuales se realizaron pistolas, escopetas y demás rifles, teniendo una incidencia por año anual de 150 a 500 mil lesionados, y de estos lesionados de 40 a 50 mil personas fallecen. Las víctimas están entre los grupos etarios de adolescencia y adultos jóvenes, es decir, van desde los 15 a 30 años de las edades más afectadas. Es por esto que produce un gran impacto socioeconómico. Entonces, bueno, para comprender sobre este tema debemos saber qué es un arma de fuego. Un arma de fuego es un instrumento de defensa y ataque, el cual utiliza la combustión de pólvora para eyectar a distancia un proyectil. ¿Pero qué es un proyectil? Un proyectil es cualquier cosa u objeto el cual es lanzado, proyectado o eyectado en el espacio contra un objeto para producir efectos destructivos. Entonces, ¿cómo podemos clasificar las armas de fuego? Según su velocidad se pueden clasificar, así como según su energía cinética. Según su velocidad tenemos armas de baja velocidad, las cuales alcanzan una distancia no mayor a 305 metros por segundo. Entre estas están las pistolas y los revólveres. Más adelante tenemos armas de velocidad intermedia, las cuales datan una distancia de unos 305 a 600 metros por segundo, dadas mayormente por este tipo de armas que son las escopetas. Y posteriormente tenemos armas de alta velocidad, las cuales nos van a tener una distancia mayor a 610 metros por segundo. Estos ya son rifles de asalto, de caza o rifles militares, como lo ven en esta imagen. También tenemos clasificación de las armas de fuego según la energía que emanan, es decir, según su energía cinética. Se establecen en baja energía, que pueden ser cualquier tipo de arma blanca, ejemplo un cuchillo, puede ser cualquier objeto lanzado con la mano de cualquier persona. En las armas de fuego clasificadas según mediana energía podemos tener los revólveres, y según la energía cinética en alta energía podemos clasificar también los rifles de asalto ya establecidos aquí. Entonces, para comprender más esto debemos saber qué es un proyectil, que ya lo expliqué anteriormente, y cuáles son sus partes. La primera parte del proyectil lo vemos en esta imagen, en un corte axial, viendo el proyectil de afuera hacia adentro. Podemos ver el fulminante. El fulminante es esta parte que tenemos aquí, que es el fulminante. Es una cápsula de sustancia explosiva, la cual va a ser percutida por el arma de fuego y va a desencadenar lo siguiente. Entonces, entre las partes de un proyectil tenemos el fulminante, que fue el que ya expliqué, esta parte del proyectil, la pólvora como tal, que son estas partes, el cartucho que envuelve la bala, que en este caso es el proyectil que se va a percutar por dicha arma de fuego. Entonces, necesito que comprendan y que presten aquí atención de cómo va a ocurrir este proceso. El fulminante va a ser percutado por el arma de fuego, por un mecanismo de acción del arma como tal, el cual va a producir una pequeña explosión. Esto va a provocar una chispa, la cual va a encender la pólvora. Posteriormente, encendida la pólvora, va a crear una rápida quemadura de la misma, y con ello una expansión de un gran volumen de gas, el cual va a realizarme o va a ser
el que me va a ejercer la eyección de la bala como tal. ¿Sí? Entonces, para comprender esto debemos saber qué es la balística. La balística trata el comportamiento de toda arma de fuego, como de todo proyectil, así como los efectos realizados a su objetivo o a su blanco. Entonces, las partes de la balística se datan entre la balística interna, la balística externa y la balística de efecto, explicadas de la siguiente manera. ¿Qué es la balística interna? Son todos los procesos que ocurren en la bala a nivel del cañón del mismo, antes de salir eyectado del arma de fuego. ¿Qué es la balística externa? La balística externa nos data ya de todos los procesos que ocurren una vez proyectada la bala y antes de entrar en contacto con su objetivo final o con su blanco. Esto tiene una serie de pasos, el cual va a generar, después del gas de explosión que expliqué posteriormente, va a producir una llama. La llama posteriormente eyecta la bala y va a producir un humo, el cual va a disparar granos de pólvora a corta distancia, y a larga distancia ya se va a emanar el proyectil por sí solo. Entonces, para la balística externa tenemos una vista de frente del disparo, el cual el punto azul nos va a proyectar, nos va a hacer referencia al proyectil, en este caso la bala. El punto rojo va a ser la llama que emana después de ser eyectado, y el color gris va a ser el humo y los granos de pólvora, propiamente dicho. Entonces, ¿cómo se da estos hallazgos a nivel de las heridas? Ya que es nuestra rama, entonces lo vamos a estudiar de la distinta manera. La balística de efecto son todos los efectos producidos o el daño tisular producido, daño ístico a nivel de los tejidos. Un disparo a bocajarro o en contacto tiene dos maneras: contacto firme y contacto blando, es decir, un disparo que no alcance los 10 centímetros de distancia. ¿Qué me va a ocasionar esto en la piel? El tatuaje verdadero, que muchos conocemos. ¿Cómo es el tatuaje verdadero? Va a ser una zona, en lo que está en rojo va a ser el diámetro total del calibre del proyectil. Lo que vemos a nivel de gris va a ser el humo o la pólvora, y a nivel de la zona eritematosa, la zona rojiza, va a establecer el tatuaje verdadero con las incrustaciones en la piel de la pólvora como tal. Que posteriormente tenemos los disparos a quemarropa. Para que se produzca un disparo a quemarropa debe haber una distancia de 10 centímetros de distancia. Es decir, que la llama que emana el proyectil no supere la distancia como tal. Entonces, este disparo también nos va a producir un tatuaje verdadero, el cual ya expliqué anteriormente. Ahora, un disparo a corta distancia, la balística lo refiere como un disparo no mayor a los 50 centímetros, el cual no va a producir un tatuaje verdadero como tal, pero la pólvora o las incrustaciones de los granos de pólvora ya van a ser a nivel difuso de los tejidos como tal. Y como sabemos que es un disparo a larga distancia, según la balística lo refieren como un disparo mayor a los 50 centímetros a 1 metro de distancia, el cual no va a dejar tatuaje verdadero como los anteriores, solo va a dejar el orificio de entrada del mismo. Entonces, la balística de efecto nos data los orificios de entrada, los cuales mayormente van a ser redondeados y va a ser de igual o menor diámetro que el calibre del proyectil. Y sus orificios de salida van a ser orificios irregulares y normalmente son mayores que los orificios de entrada. Aquí tenemos ejemplos de los orificios de entrada y de salida, tanto de una pistola de baja velocidad, como de una escopeta, el daño que produce a nivel de entrada y su orificio de salida, el cual es más irregular y de un diámetro mayor. Y de los rifles militares, como es el orificio de entrada y el gran daño que causa a tejidos blandos. Entonces, para comprender esto debemos hablar del daño, el factor de daño tisular, cómo actúa la bala, cómo actúa este proyectil una vez alcanzado su objetivo, en este caso los tejidos, ¿sí? Entonces tenemos a las armas de baja velocidad, tenemos que hacen, una vez entran en contacto con el tejido, hacen un canal de tiro, que es este que vemos aquí. Esto es un canal de tiro que hace una cavidad permanente. La cavidad permanente nos va a dar el daño ístico definitivo del proyectil, y va a emanarnos también este proyectil una onda de choque. Esta onda de choque nos va a hacer una cavidad temporal que en las armas de fuego de baja velocidad no va a superar el 1.5 al 2 del mismo diámetro del calibre de la bala. Es decir, la onda de choque va a ser mínima, ¿sí?
a comparación con las armas de alta velocidad. ¿Qué pasa en las armas de alta velocidad? Van a producir una cavidad permanente mucho más agresiva y una cavidad temporal muchísimo más agresiva. ¿Por qué? Porque la alta velocidad produce a nivel de las balas, ven aquí la cavidad permanente, como la bala produce un efecto rebote, es decir, la bala puede tropezar con cualquier objeto y hacer una onda o un efecto rebote, es decir, la bala no va en sentido longitudinal, sino puede hacer un sentido de giro o de rebote. Y la onda de choque de esta arma de alta velocidad supera o alcanza los 10 hasta 15 veces el diámetro del calibre de cada bala. Podemos ver aquí la onda expansiva, la cual supera en muchos casos. Entonces, bueno, sabiendo ya todo esto, ¿cómo vamos a evaluar al paciente? El paciente se evalúa de manera multidisciplinaria. Primeramente, pues valorar el estado hemodinámico del paciente, qué tipo de arma pudo haber ocasionado el daño para saber a qué nos vamos a enfrentar, el tiempo de evolución y posteriormente evaluar las heridas presentadas por el paciente. El tratamiento se trata si son heridas de baja energía o de alta energía. Heridas de baja energía, pues podemos enfocarnos en las lesiones a partes blandas, bien sean contaminadas o no, de músculos, de piel. Si hay fracturas, pues estabilizarlas, inmovilizarlas, el cuidado local de las heridas, realizando limpiezas y lavados exhaustivos con cubrimiento de apósitos estériles, y no debe faltar el tozoide tetánico, así como la antibioticoterapia profiláctica. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía? Las indicaciones de cirugía son varias. Primeramente, para nosotros como traumatólogos, si hay un proyectil o una bala, en este caso, alojada en una cavidad articular, debemos hacer el retiro de la misma. ¿Por qué? Pues primero nos va a alterar la funcionalidad de la misma y posteriormente vamos a ver complicaciones de un proyectil alojado en este espacio. También una indicación de cirugía va a ser el daño a un nervio periférico, bien sea por baja energía, los cuales van a producir neuropraxia o axonognesis, o de alta energía pueden producirnos una ruptura completa de un nervio periférico, a lo cual debemos hacer la exploración del mismo en agudo. Y también son indicaciones de cirugía heridas de alta energía, en el cual vamos a hacer un lavado de desbridamiento exhaustivo inmediato, la búsqueda de cuerpos extraños, así como reavivar bordes de las heridas, y si existe daño vascular, por supuesto, hacer su exploración y su reparación inmediata. Aquí una imagen de una herida por arma de fuego de alta energía, ocasionada a nivel del brazo, en el cual pues, se realizó una limpieza y la fijación con un tutor externo para realizar control de daño. En esta imagen también indicación de cirugía van a ser balas las cuales van a estar alojadas a nivel pericárdico, a nivel pleural o que nos comprometa un órgano diana. Son también indicaciones absolutas de cirugía, así como ya he mencionado un daño vascular inminente. Las complicaciones, bueno, como principal complicación para nosotros en traumatología va a ser el síndrome compartimental, el cual pues ya lo podemos aclarar con la clínica pertinente del paciente. También podemos tener daño articular, por lo que ya mencioné anteriormente, compromete una bala la funcionalidad de una articulación, así como puede provocar sus detritos de la misma, provocar infecciones como artritis séptica o contrólisis rápida, y también intoxicación por plomo, que es el saturnismo, que es la plombemia también llamada, es la acumulación perdón, de plomo a nivel del organismo, o la intoxicación por plomo, lo cual no va a producir efectos sistémicos como neurotoxicidad, anemia, náuseas, émesis, cólicos abdominales y nefropatía. Bueno, para llevar a casa tenemos que las armas de baja velocidad son menores a 305 metros por segundo y las de alta velocidad alcanzan una distancia mayor a 610 metros por segundo. Las heridas en escenarios de guerra son de alto riesgo, todos los proyectiles en espacio articular deben retirarse. En las heridas de alta energía hay que realizar desbridamientos agresivos y la prevención temprana de las complicaciones ayuda a disminuir la morbilidad. Bibliografías revisadas. Posteriormente, bueno, vamos a hacer énfasis y referencia en distintas fichas bibliográficas sobre este tema y su condición o su abrazadera junto a la consolidación ósea, cómo se
interactúa una herida por proyectil percutado por arma de fuego y cómo interactúa con la consolidación ósea. Entonces traigo a referencia el primer artículo revisado, el cual se titula Alta tasa de complicaciones postoperatorias en fracturas balísticas a nivel de fémur distal. Es un estudio realizado por Arellano y colaboradores, un estudio realizado en el Hospital Padre Hurtado de Santiago de Chile en mayo del año 2024. ¿Qué realizaron ellos? Ellos hicieron un estudio retrospectivo al haber poca bibliografía de las heridas por armas de fuego y sus complicaciones. Ellos establecieron un rango de 39 pacientes, de los cuales sus criterios de inclusión iban a ser mayores de 18 años, iban a ser pacientes con todos sus datos epidemiológicos aportados y pacientes que se haya realizado un seguimiento de mayor a un año de su accidente. Entonces ellos recopilaron 39 pacientes, a los cuales les ofrecieron un tratamiento oportuno las primeras 24, 48 horas, realizando simplemente limpieza quirúrgica más el control de daño con una fijación externa. Posteriormente los planificaron para realizar la osteosíntesis definitiva en el tiempo ya debido, a quienes les establecieron 3 tratamientos. A 18 de estos 39 pacientes les realizaron un enclavado endomedular con clavos retrógrados de fémur. A 16 pacientes de ellos les realizaron una reducción directa más fijación interna con placas de DCS y a 5 pacientes les realizaron reducción directa más fijación interna con placas LSP. Entonces, estudiaron las complicaciones de estos 39 pacientes operados, de los cuales 10 de estos pacientes tuvieron complicaciones. ¿Cuáles fueron las complicaciones que ellos registraron? De estos 10 pacientes, hubo un 50% quienes refirieron infecciones de sitio quirúrgico de manera inmediata. De estos 39 pacientes, el 30% refirieron falla en el implante, y el 20% restante de estos 10 pacientes refirieron o se experimentó complicaciones en el retardo de la consolidación y aún en escenarios más graves, la no unión.